Hola, muy buenas tardes. Soy Pamela Hernández y voy a estar presentando el tema de finanzas para la clase de costos, precios y logística del grupo F02. Y bueno, comenzamos. Para el punto 10.1 tenemos los objetivos del área financiera, empezando con el sistema contable, que es todo el proceso que se lleva a cabo para todas las cuentas de la empresa, para poder conocer cuál es la situación de la empresa y buscar las opciones atractivas que se le permitan ahorrar en costos y en gastos, así como también aumentar sus expectativas en su rendimiento y en su producción. Su objetivo final es facilitar la toma de las decisiones en sus diferentes usuarios, en sus diferentes ámbitos, así como también mantener en forma ordenada el registro de cada operación económica realizada durante cierto periodo, por lo cual pues es indispensable planear con cuidado todo este proceso. El área de finanzas de la empresa debe tener pues unos objetivos muy claros y concretos, porque todo el manejo económico pues depende de ella y cualquier error, cualquier detalle imperfecto que haya se puede reflejar en su salud financiera. Continuando con el tema 2, sería el sistema contable de la empresa, donde nos dice que tenemos, vaya, estos tres conceptos, que el primero nos habla sobre la contabilidad de la empresa, que es todo el proceso contable que se debe determinar antes de llevar a cabo la primera actividad económica de la empresa y que a su vez diseñando se deberá poder registrar de forma detallada cada operación. Y para esto pues es necesario planear el sistema contable que se va a utilizar y capacitarse para aplicarlo o contratar a la persona que lo vaya a hacer, pero que sea una persona que ya conozca sobre el tema y que esté profesionalmente estudiada para hacerlo. Y bueno, también tenemos el catálogo de la empresa que se utiliza para anotar estas operaciones de manera ordenada y así pues poder facilitar todo este proceso contable. Y bueno, el catálogo debe de relacionar los números y los nombres o títulos de las cuentas, lo que se debe de llevar por separado en cada activo, ya sea pasivo, capital, ingresos, gastos y pues más conceptos que pues vamos a ver conforme la presentación. Y por último tenemos el software a utilizar, que es el proceso, el proceso del software vendría siendo por lo que vamos a utilizar de tecnología para poder acomodar todas nuestras finanzas. Para el tema 3 tenemos costos y gastos, perdón. El costo es cualquier cantidad de dinero que se debe erogar para pagar lo que se requiere en la operación de la empresa. Vaya, no tiene como un fin la ganancia, en tanto que el gasto sí se desembolsa con el objetivo de obtener utilidades, como por ejemplo la luz sería un costo, mientras que un anuncio de radio pues sería un gasto. Bueno, tenemos los costos variables que cambian en relación directa con determinada actividad o volumen y bueno, dicha actividad puede ser de producción o ventas. Por ejemplo, el material que va a utilizarse cambiará de acuerdo con el número de artículos o servicios que se produzcan. Y también tenemos los costos no variables, que son aquellos que permanecen constantes en un periodo determinado, sin importar pues si cambia el volumen de ventas o no. Y por ejemplo tenemos pues la renta de un edificio, los sueldos, etcétera. Ok, continuando con este mismo tema dentro del 3 de los costos y gastos tenemos el capital social, que es la cantidad de dinero que invierten los dueños de la empresa para pues crear la misma y también sirve como base para el inicio de sus operaciones. Vaya, es decir, es la creación de la empresa de manera financiera, o sea, el capital inicial, por así decirlo. Tenemos también los créditos, también llamados préstamos, que es una aportación económica que se entrega a la empresa con el fin de hacer frente a compromisos o necesidades de inversión que pues no pueden ser solventados en ese mismo instante. Y bueno, también tenemos las entradas, que son todos los ingresos de dinero que pues, la empresa va a recibir, y tenemos las salidas, que son todos los egresos que la empresa va a realizar. Los gastos o costos en que la empresa incurre son salidas de dinero, por así decirlo. También tenemos la proyección de flujo de efectivo. La información de entradas y salidas se requiere pues para elaborar lo que se conoce como un flujo de efectivo, un estado financiero que muestra el total de efectivo que ingresó
o salió de la empresa durante cierto periodo de tiempo. El flujo de efectivo permite proyectar de manera concreta y confiable la situación económica de la empresa a futuro. Vamos a hacer un plan a futuro, a largo plazo, para saber cómo nos está yendo económicamente. A la vez que pues también va a facilitar tanto el cálculo de las cantidades de dinero que se requerirán en fechas posteriores, ya sea para la compra de equipo, de materia prima, de adeudos, de pago de sueldos, etcétera, como las cantidades de dinero que ingresarán a la empresa por concepto de ventas, derechos, intereses, etcétera. Bueno, ahora sí pasamos al capítulo 4, que se llama estados financieros proyectados. Estos son los resúmenes de resultados de las diferentes operaciones económicas de la empresa en un periodo determinado o en una fecha específica futura. Igual estamos viendo a futuro, esto ya está proyectado, como dice el tema. Bueno, el objetivo laboral de esto es que los empresarios puedan visualizar desde el principio hacia dónde pues están conduciendo la empresa, y además poder elaborar un informe que sirva para la toma de decisiones, para saber pues a qué se va a dirigir después, porque pues estamos pensando a futuro y llegamos a ese momento que pensamos y ahora hay que volver a pensar a futuro, siempre hay que estar viendo para adelante, entonces hay que estar muy al pendiente de todos nuestros estados financieros, y realizar un informe nos va a ayudar a poder tomar estas decisiones hacia dónde se quiere dirigir en un futuro nuestra empresa. Y bueno, dentro de este mismo capítulo tenemos los estados de resultados, que se definen como el instrumento que utiliza la administración para poder informar para poder informar sobre las operaciones que se realizan en la empresa en un periodo de tiempo. De esta manera, la ganancia, es decir, por la utilidad o pérdida de la empresa, se obtiene al restar los gastos y o las pérdidas a los ingresos y ganancias. El estado de resultados puede calcularse para cualquier tipo de empresa. Lo que cambia de una a otra son las cuentas que se incluyen. Básicamente la diferencia es que en las compañías manufactureras y en las comercializadoras se maneja el costo de la mercancía que se vendió, mientras que en las de servicios no. Hay esa diferencia entre las manufactureras y en las de servicios. Y bueno, también tenemos este pequeño subtema que se llama balance general, que este balance general nos presenta la situación del negocio en un momento en particular. Es un instrumento que muestra en una fecha igual que el otro, en una fecha determinada, cuáles son los activos, los pasivos y el capital contable. Hace transparente su situación financiera, es decir, qué tiene, qué debe, qué pagó, qué no pagó, qué falta, qué sobra. Y bueno, el formato utilizado es igual para todas las empresas y es indispensable para ubicar la salud financiera de la empresa. Tenemos este otro subtema que se llaman los activos. Son los recursos económicos propiedad de la empresa, los cuales se esperan que rindan un beneficio en el futuro. Estos activos los mencionan mucho, por ejemplo, en la serie de, no sé si la han visto, pero en la serie de Betty la Fea, hablan mucho sobre los activos. Es una palabra muy recurrente en la serie, que pues al mismo tiempo no nos damos cuenta porque pues nosotros estamos en el drama de la serie, pero si ponemos atención a los detalles financieros que se hablan durante la serie, vamos a escuchar mucho la palabra activos. Y bueno, los tipos de activos varían de acuerdo al tamaño de la empresa. Es decir, un pequeño negocio puede tener solo una oficina, un camión y una cuenta de bancos, mientras que otros pueden pues, poseer terrenos, maquinarias, bancos y mucho más activos, que pues la hacen un poquito pues de más estándar, ¿verdad? Hay dos tipos básicos de activos, circulares y fijos, y también se pueden establecer la diferencia entre activos tangibles e intangibles. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre los activos, vamos a hablar de cada una de ellas, empezando con los activos circulantes. Los circulantes son activos en efectivo y otros activos que la empresa espera vender, usar o convertir en efectivo en un periodo menor de un año. Ese sí tiene ese detalle de que es menor de un año. Tenemos de efectivo y banco, que pues el efectivo es el activo más líquido de la empresa, incluye dinero en forma de billetes o monedas, así como en cuenta de cheques en una institución bancaria, en un banco.
Y tenemos las inversiones temporales, que las constituyen las inversiones en efectivo que se realizaron en ese periodo y que no se requieren para las operaciones normales del negocio. Se pueden convertir fácilmente en efectivo. Y tenemos las cuentas por cobrar, que muchas veces las empresas venden sus productos a crédito y la cantidad que se le debe a la empresa como resultado de estas ventas a crédito se anota bajo la partida cuentas por cobrar. Que un ejemplo que se me ocurre podría ser, por ejemplo, la tienda Liverpool, que por ejemplo tú puedes sacar las cosas a crédito y los clientes las van pagando poco a poco. Tenemos los inventarios. La cuenta de inventarios también se llama almacén de materiales y pues son todos los bienes de una empresa destinados a su venta o a la producción para su posterior venta, como materia prima, productos en proceso, artículos terminados y pues otro tipo de materiales que se consumen en cierto periodo. Y bueno, también tenemos los gastos pagados por adelantado, que pues estos representan pues futuras partidas de gastos que ya fueron pagadas, ya que los constituyen bienes y o servicios que se van a consumir dentro de cierto periodo. Por ejemplo, los seguros pagados por adelantado son pagados al principio y se cuenta con el servicio durante cierto periodo de tiempo, porque pues tú nunca, tú compras un seguro para pues estar seguro, vaya la redundancia, pero nunca sabes en qué momento lo vas a utilizar. Puede ser al día siguiente, en un año, en 2 años, pero es algo que tú ya pagaste y es un servicio por el que pues ya pagaste y vas a esperar que te den ese servicio sin contar el tiempo. No tenemos nada más de que es cierto tiempo. Tenemos todo este límite de tiempo que aunque pagamos el principio y no los ocupemos al mero principio, lo podemos ocupar después. Aquí en el mismo capítulo tenemos los activos fijos, que representan la propiedad de la empresa respecto a activos que se planean vender a corto plazo, ya que se adquieren para utilizarse en las operaciones de la empresa y contribuyen a la producción y o distribución de los servicios y bienes de la misma. Entre los activos fijos más relevantes se consideran el terreno, el edificio, la planta, el equipo que se utiliza. Y bueno, tenemos la deprecación en los activos fijos, que aun cuando los activos fijos duren mucho tiempo, con los años pueden volverse anticuados o inservibles por el desgaste que han tenido. Según se deterioran o se gastan estos activos debido al transcurso del tiempo o del uso, la disminución de su valor se carga un gasto llamado depreciación. Y bueno, tenemos también otros activos. Son activos intangibles, aquellos que sin ser materiales son aprovechables en el negocio, como patentes, marcas, derechos de autor, etc. Okay. También tenemos los pasivos, que son los activos totales pueden financiarse, ya sea a través de pasivos o a través del capital. El pasivo representa lo que el negocio debe a otras personas o instituciones. Su vencimiento, conforme a su fecha, es pasivo a corto plazo y a pasivo a largo plazo. Tenemos los pasivos a corto plazo, que tenemos cuentas por pagar, que representan pues todos los adeudos a los proveedores en mercancías o en materia prima relacionadas con el giro normal del negocio, vaya lo que la empresa se dedica, y pues adquiridas a crédito. Y también tenemos documentos por pagar, que los documentos por pagar consisten en una deuda hecha por escrito y firmada por el suscriptor, en lo cual pues se compromete a pagar cierta cantidad de dinero en cierta fecha, o sea, tenemos fecha límite. Y tenemos otros pasivos a corto plazo, que entre estos se pueden considerar dividendos por pagar, impuestos y pues sueldos que tengamos ahí la deuda. Y bueno, tenemos los pasivos a largo plazo, que serían los préstamos bancarios, que se adquieren para financiar la adquisición de equipo, maquinaria, terrenos o edificios, o bien para financiar la expansión del negocio con objeto de liquidar alguna otra deuda de corto o largo plazo. Y también tenemos la hipoteca por pagar, que esta cuenta se registra cuando se obtienen recursos de una institución bancaria con la promesa pues, de pagarlos en un periodo superior a un año, y pues esta obtención de fondos se garantiza con bienes inmuebles. Normalmente podría hablarse
que la empresa daría en hipoteca propiedades como pues terrenos, edificios, etcétera. ¿Qué es lo que sucede también, por ejemplo, con una casa? Cuando tú tienes una hipoteca de una casa y al no llegar a pagar en la fecha pues límite, en la fecha límite, pues lo que hace el banco es retirar pues esos inmuebles que te ayudan, bueno, que vaya que en su legalmente pues son suyos, ¿verdad? Porque pues al tú no pagar serían ya propiedad del banco. Seguimos dentro de este mismo capítulo 4 y hablaremos ahora del capital. El capital social consiste en las aportaciones de recursos de los dueños al negocio. Representan parte de los activos que pertenecen a los accionistas. Y bueno, tenemos también esos tres conceptos. El primero sería el capital contable, que representa el patrimonio de los accionistas, el cual está integrado por sus propias aportaciones más las utilidades que no se hayan repartido. Tenemos la utilidad de renta, que esta cuenta corresponde al importe acumulado en el periodo y es el saldo final del estado de resultados menos los dividendos pagados a los accionistas. Y por último tenemos los dividendos, que representan la distribución de las utilidades obtenidas por la empresa a los accionistas. Y bueno, por lo general, en los primeros años de operación de la empresa no se reparten dividendos, pues ya que las utilidades se aplican para la expansión o ampliación de la capacidad del negocio, pues estamos hablando de una ampliación de ver a futuro. Bueno, ya pasando al tema número 5, tenemos los indicadores financieros, bueno, estos son instrumentos que podemos utilizar para evaluar los resultados de las operaciones del negocio y toman como base los estados financieros proyectados, o sea, es decir, nuestras visiones a futuro, eso toman de base para poder crearse. Los indicadores son muchos y pues muy variados, por los que su aplicación y el cálculo individual no es un elemento de toma de decisiones. O sea, es necesario aplicarlos simultáneamente y analizarlos para llegar a conclusiones válidas, factibles, que faciliten el proceso administrativo de la empresa. Tenemos aquí el índice de liquidez, la prueba del ácido, razones de endeudamiento, razones de eficiencia y operación, vaya la rotación de activos, la rotación de inventarios, etc. La rentabilidad sobre ventas, activos, capital, etc. El punto de equilibrio, el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Y bueno, ya pasando al siguiente capítulo, tenemos supuestos utilizados en las proyecciones financieras. Y bueno, se deben establecer claramente todos los supuestos que fueron tomados en cuenta para elaborar los estados financieros y así poder determinar la cantidad de dinero que se va a utilizar en las inversiones planeadas, pagos de adeudos y pues cualquier otro tipo de requerimiento de capital, así como para calcular el nivel de ventas que se piensa alcanzar en la empresa, porque pues tenemos que tener en cuenta que es una meta que se debe de alcanzar. Y bueno, para el capítulo 7 tenemos el sistema de financiamiento, que basado en sus estados financieros proyectados, vaya la empresa, debemos de saber cuánto dinero requerirá para llevar a cabo sus actividades y cuánto lo necesitará una vez realizado esto. Y bueno, es necesario comenzar a buscar las diversas opciones de financiamiento y las condiciones de pago, tanto en intereses como de principal, que cada una de ellas pues pueda ofrecer. Pueden ser por socios particulares, por préstamos bancarios, por aportaciones personales, sociedades de inversión, créditos de proveedores, etc. Que usualmente también oímos mucho lo que son de proveedores y patrocinadores, que no sé si los patrocinadores apliquen, pero también creo que, bueno, yo pienso que sí podría aplicar, pero es una duda que aún no estoy segura, no puedo decir así de que afirmar, pero creo que también los patrocinadores podrían incluirse aquí. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que lo di un poquito rápido porque el tema es largo para los 15 minutos que tenemos para realizarlo, pero espero que todo haya quedado claro y muchas gracias por su atención.